Hola chicos, bienvenidos a talleresencasa.com. El día de hoy vamos a trabajar asentamientos culturales en el Valle del Cusco. Como saben, en las anteriores sesiones hemos trabajado sobre los pobladores del Perú antiguo. Esta vez nos vamos a localizar un poco más y vamos a trabajar la región de Cusco, puesto que el estudio de esta nos va a dar como resultado el periodo Inca. Ahora, ¿qué pasa en la primera parte? Respecto a los asentamientos culturales, bueno, representa la primera fase de la arqueología cusqueña. ¿Qué quiere decir? Son los inicios de los estudios de las culturas en el Cusco, cosas que todavía no sabíamos hasta ese momento porque la mayoría de estudios se localizaron en la parte norte por la expresión cerámica y arquitectónica. Ahora, ¿en qué se divide? Bueno, esta primera parte de los asentamientos se divide en dos. La primera es la fase lítica. En la fase lítica aparecen los primeros seres humanos. Estos están viviendo en las partes altas, usualmente en la puna. Ahora, la siguiente fase es la fase arcaica. Aquí ya empieza la domesticación, que da como resultado el sedentarismo. Empiezan a sembrar y también empiezan con el pastoreo. Por ende, se localizan y empiezan a desarrollar sistemas culturales, sociales y políticos en cierto territorio. En las primeras etapas conoceremos el precerámico. El precerámico se desarrolló 5000 años antes de Cristo, con la aparición de los primeros hombres. El primero fue en Corca, en Cusco, en el distrito de Corca, que estaba ubicado en Lares, pero también se han podido ver que hay rastros en Calca, en el distrito de Lares, y también en Urubamba, en Molonohuayoc. Ahora, ¿qué pasa con el precerámico? Pues en el precerámico se empieza con la fabricación de pinturas rupestres, son los primeros indicios de pinturas rupestres. También se han encontrado puntas de proyectil que son bifaciales y tienen forma triangular. Algunos son tallados en sílex. ¿Qué más o qué hombres también hay en esta zona? Pues está, por ejemplo, Canchis, en la provincia de Canchis, está también en Tinta, en la provincia de Chumbivilcas. Otra de las fases iniciales de este periodo es el precerámico. El precerámico se desarrolló a partir de los 5000 años antes de Cristo y fueron los primeros hombres que aparecieron en el Valle del Cusco. Por ejemplo, está el hombre de Corca, que se encontró en Corca, en el distrito de Corca. También está el hombre de Urubamba, o también el hombre de Yucar, que está ubicado en Lares, el hombre de Chaguaytiri, que está ubicado en Calca o en Pisac. También está el hombre de Chumbivilcas, que está ubicado en el distrito de Chumbivilcas, y también el hombre de Canchis, en el distrito de Canchis. En esta fase, o estos hombres dejaron vestigios de puntas de proyectil que eran faciales y bifaciales, normalmente en forma triangular. Ahora, se sabe que estos hombres también realizaron las primeras pinturas rupestres que se han registrado en el Valle del Cusco. La siguiente fase es el formativo. El formativo ya es marcado por una cultura que ha predominado, denominada Marca Valle o asentamiento humano Marca Valle. Este se desarrolló 1000 años antes de Cristo y ocupó aproximadamente toda una urbanización en la ciudad de Cusco actualmente. ¿Cuál es? La urbanización Magisterio. ¿Dónde se encuentran los mayores restos de Marcavalle? Pues dentro del Instituto de Menores, que está ubicado en Magisterio, en el distrito de Cusco. ¿Quién lo estudió? Por primera vez fue estudiado por Manuel Chávez Bayón en 1953 y después por Luis Barreda Murillo en 1963. Ahora, Marcavalle ya muestra manifestaciones culturales, ya ha evolucionado un poco más. Entonces tenemos, por ejemplo, la cerámica. Su cerámica es bícroma, usualmente tienen solo dos colores, el color negro y el color rojo. Ahora, su decoración es postcocción. ¿Qué significa? Que primero se ha cocinado la cerámica y luego se ha decorado o se ha pintado por encima. Usualmente su cerámica representa figuras humanas, figuras de animales y en su decoración también suelen representar figuras geométricas. Otra de las manifestaciones culturales de los Marcavalles es su arquitectura. ¿Cómo nos hemos dado cuenta de su arquitectura? Pues hemos encontrado evidencia de sus entierros. Por ejemplo, los muros estaban construidos con piedras
de arenisca que no estaban canteadas, o sea que no estaban talladas de forma geométrica, sino eran bordes irregulares y que estaban juntas o que se juntaron por una argamasa de barro. Estas ayudaron a construir los muros. Ahora, nosotros sabemos que también sus construcciones tienen forma trapezoidal o tienen ventanas trapezoidales en la parte interna, son ventanales dentro de un recinto. También se ha podido encontrar que fabricaban tumbas para adultos que se encontraron en posición fetal. Otra de las cosas que debemos saber de Marcavalle es su organización económica y política. Se sabe que su organización económica era de carácter recíproco social, o sea, compartían o intercambiaban. Ahora, respecto a su organización política, los Marcavalles eran gerontocráticos y clasistas. ¿Qué quiere decir? Que ellos escogían a la persona más anciana o de una clase alta para que los guíen. Normalmente estos eran sus líderes o sus gobernantes. Con esto concluimos la etapa del formativo. Ahora vamos a pasar a la etapa de los estados regionales. Dentro de los estados regionales, el primer asentamiento humano es los Cotacalles. Ellos se desarrollaron 600 años después de Cristo y se ubicaron en lo que actualmente es el distrito de Araguay, que está ubicado en el Cerro de Cachona. Este grupo étnico Cotacalle no surgió por sí mismo, sino fueron conquistando etnias. Por ejemplo, conquistaron a los Vilcatoma, conquistaron a los Canchis, a los Quispicanchis, a los Pisac, a los Calca, Comayo y Paruro, y se extendieron en sus regiones y las ocuparon y luego se fueron desarrollando. Cotacalle empieza a desarrollar manifestaciones culturales, como por ejemplo las económicas. Su económica estaba enmarcado en la agricultura y el pastoreo. Eran personas que ya cultivaban y se dedicaban al pastoreo de camélidos. También estaba la cerámica. La cerámica era de carácter usualmente religioso. Representaba a seres antropomorfos, o sea, fusiones de hombre con animales o fusión de hombres con objetos. Luego están los zoomorfos, que quiere decir que su cerámica era de forma de animales, podían ser aves o camélidos. También representaron rostros humanos y usualmente estos rostros representaban a sus gobernantes. También se sabe que dentro de la cerámica Cotacalle existe un tipo de decorado en el que se reflejaban algunos rostros humanos, que tenían, por ejemplo, cualidades de los ojos rasgados o quizá estaban tallados en alto relieve en el mismo objeto cerámico. Ahora, respecto a su pintura, eran polícromos. Ellos manejaban el color rojo, el color crema y el color negro. Otra de las culturas de esta etapa de los estados regionales es Quilque. Ellos existieron 800 años antes de Cristo. Ocuparon el sector de Pilla o Matao, que está en San Sebastián. Ahí está su centro ceremonial más importante. También son buenos en la agricultura y de hecho son más tecnificados. Ellos han desarrollado sistemas de riego para que su agricultura sea extensiva y funcione mejor y también sea de mayor producción. Respecto a su arquitectura, bueno, ellos construían templos de planta rectangular, que quiere decir que son templos con forma rectangular. Utilizaban piedra canteada, o sea, piedra que tenían que tallar en los lados para que diera una forma rectangular o cuadrada y así pueda ser más fácil de ensamblar con su pareja, que también tenía que estar tallada o pulida. También dentro de las manifestaciones culturales está la cerámica. Estos fueron fuertemente influenciados por la cerámica Cotacalle. Igual que ellos, representaron las figuras antropomorfas, representaron figuras zoomorfas y su decoración fue post-cocción, o sea, después de cocinar se pintaba. Usualmente utilizaron el color crema, de hecho es su color más recurrente en la cerámica. El tercer asentamiento humano de este periodo de estados regionales es Lucre. Lucre se desarrolló 1600 años después de Cristo en Choquepugio. Choquepugio está ubicado en Huancarani, en el distrito de Lucre, en Quispicanchis. Sus manifestaciones culturales son en cerámica, por ejemplo, los cántaros escultóricos. Estos representaban seres antropomorfos y también zoomorfos.
Representaban usualmente a sus deidades como por ejemplo el felino y además utilizaban los colores blanco, crema, rojo, el bermellón, el negro y el café. Esta es la cerámica más colorida y decorada del Valle del Cusco hasta ahora. Ahora, dentro de su organización económica, se sabe que estaban organizados en ayllus, o sea, en grupos familiares. Respecto a la economía, eran un asentamiento humano que se dedicaba al pastoreo y también a la agricultura. Estas dos formas eran las más explotadas y las más desarrolladas en el trabajo de los lucre. También existieron formas de trabajo, ellos ya desarrollaron formas de trabajo. Por ejemplo, el Aini, que significa yo te ayudo, tú me ayudas. Un día voy a trabajar en tu chakra y tú el día siguiente trabajarás en el mío. Luego está el Minca y finalmente está el Chala, que es casi un tributo. Finalmente están los quechuas. Bueno, los quechuas ya son la parte final de los estados regionales y usualmente son los que ya recolectaron toda la evolución de estas culturas, donde se desarrolló en la plaza central con el indicador de que ahí fue su centro ceremonial llamado Colcampata. Esta se desarrolló en la ribera del río Sapi por Texecocha y al final terminó desarrollándose en el Valle del Cusco. Esta última fase o este último asentamiento humano denominado quechua es el que da como resultado a la fase inca, que es de lo que hablaremos en la siguiente sesión. Espero que te haya servido, no te olvides que estos son talleresencasa.com y nos vemos en la siguiente sesión.